¿Sabías que hay una clave secreta en la Biblia capaz de abrir las puertas de la sabiduría, la protección divina y la abundancia? Pero aquí está el dilema. Muy pocos la conocen y aún menos se atreven a vivir según ella. ¿Y si te dijera que el temor de Dios no es lo que crees, sino un poder oculto que transforma vidas, protege de todo mal y abre el camino hacia la verdadera bendición? Muchos han malinterpretado el significado del temor de Dios, asociándolo con miedo, castigo y sufrimiento. Pero lo que nadie te ha dicho es que este temor no es una emoción paralizante, sino una fuerza espiritual que activa el favor divino en tu vida. Es el principio de la sabiduría, la puerta a la intimidad con Dios y el escudo que te libra de caer en caminos de destrucción. ¿Por qué algunos cristianos avanzan en su vida espiritual mientras otros se estancan? La diferencia está en quién ha comprendido este poder secreto y quién lo ha ignorado. En los próximos minutos voy a revelarte verdades profundas que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Vamos a desentrañar los misterios del temor de Dios, ese temor santo que nos acerca a su presencia y nos abre las puertas del conocimiento, la paz y la prosperidad. En este estudio descubrirás por qué el temor de Dios es la llave de la sabiduría, cómo puede protegerte de decisiones equivocadas y ataques del enemigo, el impacto sobrenatural del temor de Dios en tu relación con Él y con los demás, el peligro de una vida sin temor de Dios y cómo evitarlo. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Si deseas que el temor de Dios gobierne tu vida y te conduzca a su protección y sabiduría, escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esta simple acción es un acto de fe y compromiso. Cuando comentas, YouTube detecta que este video es valioso y se lo muestra a más personas que necesitan escuchar este mensaje, así que participa y ayuda a expandir la palabra de Dios. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás obrando como un instrumento de Dios, empujando este mensaje hacia quienes lo necesitan. Cada like es un grano de arena en la construcción del reino de Dios en esta plataforma. Sé parte de esta obra. Ahora, prepárate porque lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Vamos a comenzar con este poderoso estudio sobre el temor de Dios. 1. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, no es una frase decorativa ni un simple consejo moral. Es una ley espiritual que determina el destino de cada persona. En Proverbios 9:10 encontramos esta verdad inmutable. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación y por qué es tan crucial en la vida del creyente? El mundo en el que vivimos está lleno de conocimiento, pero vacío de verdadera sabiduría. La tecnología avanza, las ciencias crecen, la información está al alcance de todos y sin embargo las personas están más perdidas que nunca. Se llenan de datos pero carecen de entendimiento. Se sienten inteligentes pero toman decisiones que los llevan a la destrucción. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se adquiere con libros ni con títulos, sino con un corazón que teme a Dios. El temor de Dios no es miedo ni terror, sino una reverencia profunda y absoluta que pone a Dios en el centro de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Es reconocer que Él es soberano, que sus mandamientos son inquebrantables y que apartarnos de su voluntad nos lleva inevitablemente al desastre. La sabiduría verdadera no comienza con la inteligencia ni con la experiencia.
Comienza con el temor de Dios. La Biblia nos muestra una diferencia clara entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. La sabiduría del mundo es temporal, engañosa y muchas veces destructiva. Nos hace creer que somos autosuficientes, que podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Pero la sabiduría de Dios es eterna, perfecta y lleva a la vida. El temor de Dios es lo que separa al necio del prudente, al que avanza del que se pierde en su propio orgullo. Mira lo que dice Job 28:28. El temor del Señor es la sabiduría misma. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Aquí encontramos una verdad fundamental. El verdadero sabio no es aquel que sabe muchas cosas, sino aquel que se aparta del mal por respeto y reverencia a Dios. Muchas personas buscan conocimiento, pero pocas buscan apartarse del mal. Quieren respuestas, pero no quieren obediencia. Anhelan bendiciones, pero no desean vivir en santidad, y por eso sus vidas se llenan de confusión, problemas y fracasos. La historia nos da ejemplos claros. Mira a Salomón, el hombre más sabio de la historia según la Biblia. Dios le dio una sabiduría incomparable, porque su mayor deseo no era la riqueza ni el poder, sino la capacidad de gobernar con justicia. Pero ¿qué ocurrió cuando Salomón dejó de temer a Dios, se apartó del Señor y cayó en la idolatría? A pesar de toda su sabiduría, el final de su vida no fue glorioso, sino marcado por la decadencia y el error. Este principio se aplica a cada área de nuestra vida. Si tememos a Dios en nuestras finanzas, evitaremos la avaricia y la deshonestidad. Si tememos a Dios en nuestras relaciones, evitaremos el pecado y la traición. Si tememos a Dios en nuestras decisiones, evitaremos caminos que nos llevarían a la ruina. No hay área en la que el temor de Dios no sea un fundamento esencial. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos saber si realmente tememos a Dios? La respuesta está en nuestras acciones. No basta con decir que creemos en Dios. Si nuestras decisiones diarias no reflejan su voluntad, el temor de Dios se manifiesta cuando elegimos la integridad sobre el engaño, la santidad sobre el pecado, la obediencia sobre la conveniencia. Mucha gente dice amar a Dios pero ignora sus mandamientos. Afirman seguir a Cristo, pero viven según sus propios deseos. El verdadero temor de Dios no se mide por palabras, sino por frutos. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si alguien realmente teme a Dios, su vida lo demostrará en cada área. Tal vez has tomado decisiones sin consultar a Dios. Quizás has confiado más en tu propio entendimiento que en la sabiduría divina. Pero hoy es el momento de corregir tu rumbo. Dios te llama a un nivel más profundo de sabiduría. Te invita a dejar atrás la necedad del mundo y abrazar la luz de su entendimiento. El temor de Dios es la brújula que dirige la vida del creyente. Sin él, caminamos a ciegas, tropezamos y caemos en errores que podríamos haber evitado. Pero cuando honramos a Dios por encima de todo, cuando hacemos de su voluntad nuestra prioridad, entonces experimentamos el verdadero éxito y la paz que solo Él puede dar. Asegúrate de permanecer atento porque en los próximos tópicos exploraremos cómo el temor de Dios no solo nos da sabiduría, sino que también nos protege, nos prospera y nos acerca más a su presencia. Recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 2. El temor de Dios nos protege del mal. Vivimos en un mundo lleno de peligros, tanto visibles como invisibles. Cada día nos enfrentamos a decisiones que pueden cambiar nuestro destino, a influencias que pueden desviarnos del camino y a fuerzas espirituales que buscan nuestra destrucción. Pero Dios
en su infinita misericordia, nos ha dado un escudo, una defensa poderosa que nos libra del mal y nos mantiene firmes en su voluntad. Ese escudo es el temor de Dios. La Biblia es clara cuando dice en Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Esta es una declaración profunda. El temor de Dios no solo es una actitud piadosa, sino una fuente de vida, una barrera protectora que nos mantiene alejados de los caminos que conducen a la ruina y la destrucción. Miremos la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y terminó en Egipto, en la casa de Potifar. Allí, la esposa de su amo intentó seducirlo. Cualquier otro joven en su lugar habría caído en la tentación. Pero José tenía algo que lo diferenciaba de los demás: temor de Dios. Cuando aquella mujer intentó forzarlo, José no titubeó. Su respuesta fue clara y contundente: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Su temor a Dios fue lo que lo protegió del pecado, lo que lo guardó de tomar un camino que podría haber destruido su destino. Aquí hay una lección poderosa. No fue el miedo a las consecuencias lo que detuvo a José, sino su profundo respeto y reverencia a Dios. En un mundo donde la gente busca justificarse y minimizar sus errores, José entendía que su relación con Dios era más importante que cualquier placer momentáneo. El temor de Dios no solo nos protege de decisiones equivocadas, sino también de los ataques del enemigo. Job es otro ejemplo de esto. En el primer capítulo del libro de Job, Dios mismo dice: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. ¿Y qué ocurrió después? Satanás no pudo tocarlo sin el permiso de Dios. Esto nos muestra algo impresionante. El temor de Dios pone un cerco de protección alrededor de aquellos que lo honran. Es como un muro invisible que el enemigo no puede cruzar sin el consentimiento de Dios. Y aunque Job pasó por pruebas difíciles, al final Dios lo restauró y lo bendijo el doble. ¿Cuántas veces el temor de Dios te ha librado de situaciones peligrosas sin que siquiera lo supieras? ¿Cuántas trampas ha evitado en tu vida sin que te dieras cuenta? A veces Dios nos protege de peligros visibles, pero muchas veces nos libra de males ocultos, de decisiones que habrían tenido consecuencias terribles, de caminos que parecían buenos, pero que llevaban a la destrucción. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto significa que una persona que realmente teme a Dios no necesita que lo estén vigilando, no necesita que le digan qué hacer en cada momento. Su conciencia está alineada con la voluntad de Dios, y eso le impide caminar por caminos equivocados. Piensa en los momentos de tu vida donde estuviste a punto de tomar una decisión equivocada, pero algo en tu interior te detuvo. Tal vez era el Espíritu Santo susurrando a tu corazón, recordándote que Dios está observando, que sus caminos son mejores. Ese es el temor de Dios actuando en tu vida. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no tienen temor de Dios? La Biblia nos da la respuesta en Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y justo antes de este versículo, Pablo describe a estas personas como destructivas, engañosas y violentas. Cuando el temor de Dios desaparece de una sociedad, la maldad se multiplica. Miremos el mundo actual. Vemos violencia, corrupción, traición, familias destruidas. ¿Por qué? Porque el temor de Dios ha sido apartado de los corazones. Las personas ya no sienten remordimiento por sus pecados. Justifican su maldad, se burlan de la santidad, pero tarde o temprano cosecharán las consecuencias de su rebelión. Ahora quiero que reflexiones en tu propia vida.
El temor de Dios te ha protegido de caminos equivocados. ¿Has sentido esa convicción que te detiene antes de cometer un error? Si es así, dale gracias a Dios, porque su Espíritu Santo está obrando en ti. Pero si te has dado cuenta de que en algunos momentos has ignorado ese temor, este es el momento de pedirle a Dios que renueve en ti un corazón sensible a su voz. El temor de Dios no es una carga, sino una bendición. Es la llave que nos aparta del mal, nos guarda de caer en trampas espirituales y nos mantiene firmes en la voluntad de Dios. Cuando lo abrazamos, nos convertimos en personas inquebrantables, protegidas y guiadas por la mano del Altísimo. Quédate atento, porque en el próximo tópico veremos cómo el temor de Dios no solo nos protege, sino que también nos abre las puertas de la prosperidad y la bendición divina. 3. El temor de Dios abre las puertas de la prosperidad. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen es pensar que la prosperidad está desconectada de su relación con Dios. Creen que la bendición financiera, la estabilidad familiar y el éxito en la vida dependen solo del esfuerzo humano, la suerte o las conexiones. Pero la Biblia nos revela un principio más profundo y poderoso. El temor de Dios es la llave que abre las puertas de la verdadera prosperidad. Miremos lo que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Este versículo no deja lugar a dudas. El temor de Dios no solo nos protege del mal, sino que también nos posiciona para recibir sus bendiciones. Pero aquí es donde muchas personas se equivocan. Confunden prosperidad con riquezas materiales y éxito mundano. La verdadera prosperidad no es solo tener dinero en el banco, sino tener paz, salud, estabilidad y la bendición de Dios en cada área de la vida. ¿De qué sirve tener dinero si el corazón está vacío? ¿De qué sirve el éxito si el alma está en tinieblas? La prosperidad que viene de Dios es integral. No se limita a lo financiero, sino que incluye el bienestar espiritual, emocional y físico. Miremos la vida de Abraham. Dios lo llamó y le prometió hacerlo grande, bendecirlo y multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Pero, ¿qué hizo Abraham para recibir esa promesa? Temió a Dios y obedeció su voz. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela, Abraham no cuestionó, no dudó, no puso excusas, simplemente obedeció porque confiaba en la soberanía de Dios, y como resultado, Dios lo prosperó en gran manera. Este principio sigue siendo el mismo hoy. La prosperidad divina no es el resultado del azar, sino de la obediencia a Dios, nacida de un temor reverente hacia Él. Cuando honramos a Dios con nuestras vidas, cuando ponemos su voluntad por encima de nuestros deseos personales, estamos sembrando en tierra fértil y la cosecha vendrá en su tiempo. Pero el enemigo quiere que creamos lo contrario. Quiere hacernos pensar que podemos prosperar sin Dios, que podemos alcanzar el éxito sin principios, que podemos hacer lo que queramos sin consecuencias. Esa es la gran mentira que ha llevado a muchas personas a la ruina. Veamos lo que dice Salmo 112, 1-3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Notas la conexión aquí? El temor de Dios no solo trae bendición a nuestra vida, sino también a nuestra descendencia. No solo nos prospera a nosotros, sino que asegura la estabilidad de nuestros hijos y generaciones futuras. Piensa en esto por un momento. ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos? ¿Quieres dejarles una herencia material pero con un corazón vacío? ¿O quieres dejarles un legado de fe que los guíe por el camino correcto?
Cuando una familia teme a Dios, la bendición de Dios permanece sobre ella de generación en generación. Pero hay algo más. El temor de Dios también nos libra de la trampa de la codicia y del amor al dinero. La Biblia dice en Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Esto significa que la verdadera prosperidad no se mide en cantidades, sino en paz. Hay personas con mucho dinero, pero con una vida miserable. Y hay personas con poco, pero con un gozo y una paz inquebrantables. Aquí es donde necesitamos sabiduría. No debemos buscar la prosperidad por la prosperidad misma, sino buscar a Dios y permitir que Él sea quien nos prospere en su tiempo y en su manera. Mateo 6:33 nos da la clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando el temor de Dios está en nuestra vida, no necesitamos perseguir la prosperidad. Ella nos perseguirá a nosotros. No necesitamos correr tras el dinero. El dinero llegará cuando caminamos en obediencia y fidelidad. Miremos el ejemplo de José. Cuando fue vendido como esclavo, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía poder, no tenía libertad, pero tenía algo más valioso: temor de Dios. Y ese temor lo llevó a la cima. Aunque fue traicionado, acusado falsamente y encarcelado, el temor de Dios lo mantuvo firme. Y al final, Dios lo levantó como el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. José no buscó poder ni riqueza. Buscó honrar a Dios en cada situación, y Dios lo bendijo con abundancia. Esto nos enseña que cuando Dios ve un corazón que le teme y que permanece fiel, Él lo exalta en el momento adecuado. Ahora reflexiona en tu propia vida. ¿Estás caminando en temor de Dios, en tus decisiones financieras, en tu trabajo, en tus relaciones? ¿Estás confiando en Él como tu proveedor, o estás dejando que la ansiedad y la codicia dominen tu corazón? El temor de Dios es la clave para una vida de abundancia y plenitud. No una abundancia basada en dinero, sino en la paz y la bendición que solo Dios puede dar. Cuando vivimos en temor de Dios, su provisión nunca nos faltará. Quédate atento, porque en el próximo tópico veremos cómo el temor de Dios nos acerca a su presencia y nos permite experimentar una relación más profunda con Él. Y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 4. El temor de Dios nos acerca a su presencia. En un mundo donde muchas personas buscan sentir la presencia de Dios, pero no logran experimentarla, existe un principio poderoso que pocos comprenden. El temor de Dios no solo nos protege y nos prospera, sino que también nos acerca a su presencia. Es el puente que nos lleva a una comunión más profunda con Él, un secreto que transforma por completo nuestra relación con el Padre Celestial. Mira lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este versículo revela algo asombroso. Dios no se revela de la misma manera a todos. Su comunión íntima, su revelación más profunda, está reservada para aquellos que le temen. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué el temor de Dios nos acerca más a Él en lugar de alejarnos? Muchos piensan en el temor de Dios como un miedo paralizante, como si Él fuera un juez implacable esperando el más mínimo error para castigarnos. Pero esto no es el temor de Dios del que habla la Biblia. El verdadero temor de Dios no es miedo a su castigo, sino un profundo respeto, reverencia y amor por su santidad. Es entender que Él es santo, que es digno de toda nuestra devoción y que no podemos tratarlo con ligereza. Jesús mismo nos enseñó sobre este temor reverente.
En Hebreos 5:7 dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, el Hijo de Dios, vivió con temor reverente hacia el Padre, y ese temor lo llevó a una vida de total obediencia y comunión con Él. Este principio se repite a lo largo de toda la Biblia. Miremos a Moisés. La Escritura nos dice que Dios hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Pero ¿por qué Moisés tuvo ese nivel de intimidad con Dios? Porque era un hombre que temía y respetaba profundamente la santidad de Dios. Cuando Dios se manifestó en la zarza ardiente, lo primero que le dijo fue: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés entendió que no estaba ante un ser común, sino ante el Dios Todopoderoso. Su temor reverente lo llevó a postrarse y rendirse completamente ante Él. Ahora miremos el otro lado. ¿Qué sucede con aquellos que no tienen temor de Dios? Son personas que tratan la presencia de Dios con indiferencia, que se acercan a Él de manera liviana, sin reverencia ni respeto. En Levítico 10 encontramos un ejemplo aterrador. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Dios, algo que Él no les había mandado hacer. Por no tener temor de Dios, murieron en el acto. Su falta de reverencia los llevó a la destrucción. Esto nos deja una enseñanza clara. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. La falta de temor de Dios nos aleja de su presencia, nos impide experimentar su gloria y nos expone al peligro de la autosuficiencia espiritual. Miremos lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está buscando personas que tiemblen ante su palabra, que lo reverencien, que lo pongan en el lugar que le corresponde. Aquí hay algo que debes entender. El temor de Dios es lo que diferencia a un creyente superficial de un creyente genuino. Es lo que separa a los que solo buscan beneficios de Dios de aquellos que buscan su presencia. Es lo que marca la diferencia entre un cristianismo tibio y una relación ardiente con Dios. Mira la vida de David. Él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué lo hacía especial? No era su talento ni su valentía, sino su profundo temor y reverencia hacia Dios. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendía que no podía tocar al ungido de Dios sin consecuencias. Su temor de Dios lo guardó de cometer un grave error y lo mantuvo alineado con el propósito divino. Pero la historia de David también nos muestra lo que pasa cuando perdemos el temor de Dios. Cuando pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo, fue porque en ese momento no temió a Dios como debía. Su caída no comenzó con el adulterio ni con el asesinato, sino con una falta de reverencia y temor a la santidad de Dios. Y aunque Dios lo restauró, las consecuencias de su pecado afectaron su vida y su familia para siempre. Ahora reflexiona en esto. ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida o sientes que algo te ha estado alejando de Él? La clave para acercarte más a Dios no es asistir a más reuniones ni hacer más actividades, sino cultivar un corazón lleno de temor reverente. Cuando tememos a Dios, su presencia se manifiesta de manera más real y poderosa en nuestra vida. Aquí es donde muchos fallan. Quieren experiencias espirituales, pero no quieren reverencia. Quieren bendiciones, pero no quieren obediencia. Quieren cercanía con Dios, pero no quieren santidad. Pero Dios no puede ser manipulado, solo se revela íntimamente a aquellos que le temen. Si hoy sientes que tu relación con Dios ha estado fría, que su presencia se siente distante,
Tal vez lo que necesitas no es más información, sino más temor de Dios en tu corazón. Vuélvete a Él con reverencia, con humildad, con un corazón quebrantado, y Él se manifestará a tu vida como nunca antes. Mantente atento, porque en el próximo tópico hablaremos sobre cómo el temor de Dios nos da fortaleza y nos ayuda a vencer cualquier prueba. Y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 5. El temor de Dios nos da fortaleza en medio de las pruebas. Las pruebas y dificultades son una realidad en la vida de todo creyente. Nadie está exento del sufrimiento, de los momentos de angustia, de las temporadas de crisis en las que parece que Dios guarda silencio. Sin embargo, hay algo que marca la diferencia entre aquellos que son destruidos por las pruebas y aquellos que salen de ellas más fuertes: el temor de Dios. Mira lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Este versículo nos revela algo poderoso. El temor de Dios no solo nos protege y nos acerca a su presencia, sino que también nos da una fortaleza inquebrantable en tiempos de dificultad. Cuando una persona teme a Dios, su confianza no está en las circunstancias, no está en su propia fuerza ni en los recursos del mundo. Está firmemente anclada en la soberanía de Dios, y esto es lo que le permite resistir cuando todo parece derrumbarse. Tomemos el ejemplo de Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia, alejado de su tierra, de su cultura, de su gente. Lo quisieron obligar a comer de la comida del rey, a inclinarse ante ídolos, a abandonar su fe. Pero Daniel tenía algo que lo mantenía firme: un profundo temor de Dios. Cuando fue amenazado con ser echado al foso de los leones si seguía orando a Dios, no dudó en seguir honrando al Señor. Su temor de Dios era mayor que su temor a los hombres. Y como resultado, Dios lo protegió en medio de la prueba. Este es un principio espiritual clave. Cuando tememos a Dios, no tenemos que temer a nada más. El temor de Dios nos da una fortaleza interna que nos permite enfrentar cualquier adversidad sin desmoronarnos. Piensa en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor les exigió que se inclinaran ante una estatua de oro o serían lanzados a un horno de fuego. La mayoría de las personas habría cedido por miedo, pero ellos respondieron con valentía en Daniel 3:17-18. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué declaración tan poderosa! Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero incluso si no lo hacía, seguirían fieles a Él. Esa es la fortaleza que proviene del temor de Dios, una fe inquebrantable que no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios es soberano. Ahora pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando enfrentas pruebas difíciles? Cuando llega la crisis, el rechazo, la enfermedad, los problemas financieros, la traición, la incertidumbre, ¿te llenas de temor y dudas o te mantienes firme en Dios? La diferencia está en quién es tu verdadero temor. Si temes más a los problemas que a Dios, te doblegarás ante ellos. Pero si temes a Dios por encima de todo, enfrentarás cualquier prueba con valentía. Miremos a Job. Perdió sus riquezas, su familia, su salud, su reputación. Todo en su vida se desmoronó. Pero Job tenía algo que lo mantenía firme: el temor de Dios. Cuando su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, su respuesta fue clara: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job 2:10. El temor de Dios le dio la fortaleza para soportar la prueba más devastadora de su vida.
Y al final, Dios lo restauró y lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Aquí hay algo que necesitas entender. Las pruebas no vienen para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Pero solo aquellos que temen a Dios pueden soportarlas sin rendirse. Jesús mismo nos dio esta clave en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto nos enseña que nuestro temor debe estar correctamente dirigido. No debemos temer al sufrimiento, a la pérdida, a lo que el mundo puede hacernos. Debemos temer a Dios y confiar en que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo reaccionas cuando llegan las pruebas? ¿Eres como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos, como Job, que permanecieron firmes a pesar del fuego? ¿O permites que el temor al futuro, la preocupación y la duda tomen el control de tu corazón? Si sientes que has flaqueado en momentos de crisis, no te preocupes. Dios quiere fortalecer tu fe y darte un temor reverente que te haga inquebrantable. No te pierdas lo que viene a continuación, porque en el próximo tópico hablaremos sobre cómo el temor de Dios nos libra de la influencia del pecado y nos mantiene en santidad. Ve y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 6. El temor de Dios nos libra de la influencia del pecado. Vivimos en un mundo donde el pecado está normalizado, donde los valores bíblicos son ridiculizados y donde la tentación está en todas partes. Cada día enfrentamos una batalla espiritual en la que el enemigo busca atraparnos con sus engaños, alejarnos de Dios y destruir nuestra santidad. Pero hay una clave que nos protege, una fuerza que nos guarda de caer en el pecado y nos mantiene firmes en la voluntad de Dios, el temor de Dios. Mira lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Este versículo nos enseña algo muy poderoso. El temor de Dios no es solo un sentimiento de respeto hacia Él, sino una actitud interna que nos lleva a odiar el pecado, a rechazar la maldad, a apartarnos de todo lo que desagrada a Dios. Pero aquí es donde muchos fallan. Quieren vencer el pecado con sus propias fuerzas. Intentan resistir la tentación con su voluntad, pero una y otra vez terminan cayendo en los mismos errores. ¿Por qué? Porque la clave para vivir en santidad no está en el esfuerzo humano, sino en el temor de Dios en el corazón. Tomemos como ejemplo a José. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, estaba solo, nadie lo veía, no había testigos. Humanamente, podría haber cedido al pecado sin que nadie se enterara. Pero José tenía algo dentro de él que lo protegió de caer, el temor de Dios. Mira su respuesta en Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo, no quiero que me descubran. No dijo, no quiero arruinar mi reputación. Su preocupación principal era no pecar contra Dios. Eso es lo que hace el temor de Dios en nosotros. Nos da una conciencia tan sensible a su presencia que preferimos perderlo todo antes que fallarle a Él. Ahora, miremos el otro lado. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene temor de Dios? La Biblia nos da la respuesta en Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y justo antes de este versículo, Pablo describe a estas personas como corruptas, engañosas, llenas de violencia y maldad. Cuando el temor de Dios desaparece, el pecado toma el control. Miremos el ejemplo de Sansón. Era un hombre con un llamado poderoso, con una unción especial de Dios, pero sin temor de Dios en su corazón.
Su fuerza física no pudo protegerlo de las consecuencias de sus malas decisiones. No tenía reverencia por su llamado, jugaba con el pecado, confiaba en sí mismo en lugar de depender de Dios, y al final perdió todo. El enemigo lo cegó, lo humilló y lo hizo esclavo. Todo porque no tuvo temor de Dios para alejarse de la tentación cuando aún tenía oportunidad. Aquí hay una gran lección. El pecado no destruye a una persona de inmediato. Lo hace poco a poco, debilitándola hasta que la deja completamente vulnerable. Pero cuando tememos a Dios, tenemos una alarma interna que nos avisa, que nos dice: aléjate, no sigas por ese camino. Miremos otro ejemplo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado cuando en un momento crucial perdió el temor de Dios. Se dejó llevar por la tentación con Betsabé, y lo que comenzó como un simple deseo terminó en adulterio, engaño y asesinato. Aquí hay algo que debes entender. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensaste ir, te cuesta más de lo que pensaste pagar y te retiene más tiempo del que pensaste quedarte. David tuvo que enfrentar las duras consecuencias de su error, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, su reacción fue la clave para su restauración. Se arrepintió profundamente porque el temor de Dios volvió a encenderse en su corazón. Mira lo que escribió en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto nos muestra algo importante. El temor de Dios no solo nos aparta del pecado, sino que cuando fallamos nos lleva al arrepentimiento sincero y a la restauración. Ahora reflexiona en tu vida. Hay áreas donde has estado luchando contra el pecado sin éxito. Has intentado vencer la tentación con tu propia fuerza, pero sigues cayendo. Si es así, hoy Dios quiere recordarte que la clave para la victoria no es el esfuerzo humano, sino el temor reverente en tu corazón. Cuando tememos a Dios, nuestra perspectiva del pecado cambia. Ya no lo vemos como algo atractivo, sino como algo peligroso que nos separa de la presencia de Dios. Y eso nos da la fuerza para decir no cuando la tentación se presenta. Si hoy sientes que necesitas restaurar tu temor de Dios, pídele a Él que haga una obra profunda en tu corazón, que ponga en ti un espíritu sensible, que te haga amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. No te pierdas el siguiente tópico porque hablaremos de cómo el temor de Dios nos guía a tomar decisiones correctas y nos evita caminos de dolor. Y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 7. El temor de Dios nos guía a tomar decisiones correctas. Cada día tomamos decisiones que pueden marcar nuestro destino. Algunas parecen pequeñas e insignificantes, pero otras pueden cambiar el rumbo de nuestra vida para siempre. Decidir con quién casarnos, qué camino profesional seguir, cómo manejar nuestras finanzas, a quién confiarle nuestro corazón. Todo esto puede determinar bendición o sufrimiento en nuestro futuro. Pero aquí está el problema. Muchas personas toman decisiones basadas en sus emociones, en la lógica humana o en la opinión de los demás, y luego sufren las consecuencias. Sin embargo, hay una clave que nos protege de tomar malas decisiones: el temor de Dios. Mira lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este versículo nos enseña algo fundamental. Cuando tomamos decisiones sin temor de Dios, nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios deseos y terminamos caminando hacia la destrucción. Pero cuando tememos a Dios, buscamos su dirección antes de actuar y nos libramos de muchos errores. Tomemos el ejemplo de Josué. Cuando iba a conquistar la tierra prometida, Dios le dio una instrucción clara: no se apartara del libro de la ley,
sino que meditara en él de día y de noche para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el éxito de Josué no dependía de su fuerza militar, sino de su obediencia y temor a Dios. Pero hubo un momento en el que Josué y su pueblo olvidaron este principio. En Josué 9 encontramos la historia de los gabaonitas. Estos eran un pueblo que vivía cerca de Israel, pero temiendo ser destruidos, engañaron a Josué, haciéndose pasar por extranjeros que venían de tierras lejanas. Le mostraron pan mohoso y ropa vieja para hacerle creer que habían viajado desde muy lejos y le pidieron hacer un pacto de paz. Josué y los líderes de Israel miraron la evidencia con sus ojos naturales y tomaron una decisión basada en su propia lógica. La Biblia dice en Josué 9:14, «Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová». El resultado de esta decisión fue terrible. Descubrieron demasiado tarde que los gabaonitas estaban muy cerca y ya no podían eliminarlos porque habían hecho un pacto con ellos. Como consecuencia, los israelitas terminaron atados a una alianza que Dios nunca había aprobado. Este error es un recordatorio poderoso. Cuando no buscamos la dirección de Dios por medio del temor reverente, podemos tomar decisiones que parecen correctas, pero que terminan trayendo problemas a nuestra vida. ¿Cuántas veces has tomado una decisión basándote solo en lo que parecía lógico sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces has entrado en una relación, un negocio o una situación que parecía buena, pero después te diste cuenta de que era un error? Si hubieras temido a Dios lo suficiente como para buscar su consejo antes de actuar, ¿habrías evitado ese dolor? Ahora miremos el lado opuesto. ¿Qué pasa cuando alguien teme a Dios antes de tomar decisiones? Miremos la vida de Nehemías. Era un hombre que tenía una gran responsabilidad: reconstruir los muros de Jerusalén en medio de enemigos que querían destruirlo. Pero en cada paso que daba, en cada decisión que tomaba, siempre consultaba a Dios. Nehemías 1:4 nos muestra su actitud antes de actuar. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa es la actitud de alguien que teme a Dios. Antes de actuar, busca a Dios. Antes de decidir, se humilla en su presencia. Antes de moverse, espera su dirección. Y por eso Nehemías tuvo éxito. Dios le dio sabiduría, lo protegió de sus enemigos y lo guió a completar su misión sin caer en trampas. Aquí hay una lección clave. El temor de Dios nos hace depender de su dirección, y cuando seguimos su consejo, evitamos fracasos y sufrimientos innecesarios. Miremos otro ejemplo. En 1 Samuel 13, el rey Saúl estaba esperando a Samuel para ofrecer sacrificios a Dios antes de una batalla. Pero Samuel tardó más de lo esperado. Y en lugar de esperar con paciencia, Saúl tomó la decisión de ofrecer el sacrificio él mismo. Esto fue un gran error. No temió a Dios lo suficiente como para obedecer su orden de esperar. Como resultado, Dios rechazó su reinado y lo reemplazó con David, un hombre conforme a su corazón. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces la impaciencia te ha llevado a tomar decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces has ignorado la voz de Dios porque creías que sabías lo que era mejor? Si quieres evitar errores, si quieres asegurarte de que cada paso que tomes esté alineado con la voluntad de Dios, el temor de Dios debe ser el fundamento de tus decisiones. Mira lo que dice Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Cuando tememos a Dios, nuestras decisiones nos llevan a paz, no a tormento. Nos llevan a estabilidad, no a caos. Nos llevan a bendición, no a sufrimiento.
Si hoy estás enfrentando decisiones importantes, no te apresures. Tómate el tiempo para orar, para buscar a Dios, para esperar su dirección. No confíes en lo que parece lógico, en lo que otros dicen o en lo que tu corazón siente. Confía en el temor de Dios y Él te guiará por el mejor camino. No te pierdas el siguiente tópico porque hablaremos sobre cómo el temor de Dios nos da autoridad espiritual y nos permite caminar en victoria. Y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 8. El temor de Dios nos da autoridad espiritual y victoria sobre el enemigo. Muchas personas en la iglesia sienten que su vida espiritual es débil, que constantemente son atacadas por el enemigo y que no tienen el poder para resistirlo. Viven una fe frágil, llena de altibajos, sin la autoridad ni la firmeza que la Biblia promete a los hijos de Dios. Pero hay un secreto que pocos entienden. El temor de Dios es la llave para caminar en autoridad espiritual y experimentar victoria sobre las fuerzas del mal. Mira lo que dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Este versículo revela que el temor de Dios prolonga la vida y mantiene alejadas las fuerzas destructivas del enemigo. Ahora, hagamos una pregunta clave. ¿Por qué hay cristianos que viven en constante derrota, atrapados en los mismos pecados, luchando con las mismas ataduras, sin poder avanzar? La respuesta está en su nivel de temor a Dios. Cuando una persona no teme a Dios, se expone a los ataques del enemigo, abre puertas espirituales peligrosas y pierde la autoridad que le ha sido dada en Cristo. Miremos la historia de Job. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué hizo Satanás? En el primer capítulo de Job fue delante de Dios y le dijo que Job solo era fiel porque Dios lo había bendecido. Pero aquí hay algo importante. Satanás no pudo tocar a Job sin el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios en la vida de Job había levantado un cerco de protección espiritual. El enemigo no podía entrar, no podía destruir su vida, porque Job estaba cubierto por su temor reverente a Dios. Aquí hay una gran revelación. El temor de Dios crea una barrera espiritual alrededor de nosotros, un muro que el enemigo no puede atravesar. Ahora veamos el lado opuesto. ¿Qué pasa con aquellos que no temen a Dios y creen que pueden jugar con el pecado sin consecuencias? En Hechos 19, 13, 16 encontramos la historia de los hijos de Seba. Eran hombres que querían ejercer autoridad espiritual sin tener una verdadera relación con Dios. Intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús sin temerle ni conocerlo realmente. ¿Y qué sucedió? Los demonios les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El resultado fue desastroso. Los demonios se lanzaron sobre ellos, los golpearon y los hicieron huir desnudos y avergonzados. ¿Qué nos enseña esto? Que sin temor de Dios no hay autoridad espiritual, que sin temor de Dios el enemigo no nos reconoce como una amenaza. Ahora miremos la vida de Daniel. Fue arrojado al foso de los leones, pero los leones no lo tocaron. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que temía a Dios. Su temor a Dios era mayor que su temor a los hombres, y Dios lo protegió de todo mal. Aquí hay una clave fundamental. El temor de Dios nos coloca en una posición de autoridad. Nos permite caminar con confianza, resistir al diablo y avanzar en la vida espiritual sin temor. Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La mayoría de las personas quieren resistir al diablo, pero olvidan la primera parte: someterse a Dios.
Y someterse a Dios significa vivir en temor, reverente obedecer su voz, apartarse del pecado y honrarlo con cada decisión. Jesús mismo caminó en esta autoridad. En Marcos 1:27, después de liberar a un hombre endemoniado, la gente decía: «¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen?» Jesús no necesitaba gritar, no necesitaba hacer rituales ni usar fórmulas. Su vida estaba completamente rendida al Padre. Su temor de Dios era perfecto y por eso el enemigo no tenía ninguna oportunidad contra él. Ahora piensa en esto. ¿Sientes que tu vida espiritual está llena de altibajos? ¿Te cuesta vencer tentaciones? ¿Sientes que no tienes autoridad sobre las circunstancias o sobre los ataques del enemigo? Si es así, tal vez necesitas revisar tu temor de Dios. Porque la verdadera autoridad espiritual no viene de cuánto conocimiento bíblico tienes, ni de cuántas veces vas a la iglesia. Viene de cuánto honras a Dios con tu vida. Mira lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Cuando tememos a Dios, nuestra confianza se vuelve inquebrantable. No somos sacudidos por las tormentas de la vida, no vivimos atemorizados por el enemigo, no caemos en la misma trampa una y otra vez. Aquí hay algo que debes entender. El temor de Dios te hace intocable. No significa que no enfrentarás pruebas, pero significa que el enemigo no podrá destruirte. No significa que no habrá ataques, pero significa que estarás cubierto por la mano de Dios. No significa que no habrá tentaciones, pero significa que tendrás la fuerza para resistirlas. Si hoy sientes que te falta autoridad espiritual, si te has sentido débil en la batalla, pídele a Dios que encienda en tu corazón un temor reverente que te haga caminar con confianza y firmeza. No te pierdas el siguiente tópico porque hablaremos sobre cómo el temor de Dios nos prepara para el juicio final y nos asegura una eternidad con Él. Y recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. 9. El temor de Dios nos prepara para el juicio final. Muchas personas viven como si fueran a estar en este mundo para siempre, como si sus acciones no tuvieran consecuencias eternas. Se enfocan solo en lo terrenal, en lo inmediato, sin pensar en el día en que tendrán que rendir cuentas ante Dios. Pero hay una realidad que nadie puede evitar. Un día todos compareceremos ante el trono del juicio de Dios. Hebreos 9:27 nos lo deja claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El temor de Dios no solo nos protege en esta vida, no solo nos da sabiduría, autoridad y bendición, sino que también nos prepara para el día en que estaremos frente a nuestro Creador. Jesús habló sobre este momento en Mateo 25:31-33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a los justos, a aquellos que temieron a Dios, que vivieron en obediencia, que fueron fieles hasta el final. Los cabritos representan a los que ignoraron su voz, a los que vivieron sin temor de Dios, a los que despreciaron su gracia. Y aquí hay una verdad impactante. No todos los que dicen creer en Dios estarán entre las ovejas. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no es suficiente con decir que creemos en Dios. No es suficiente con asistir a una iglesia o leer la Biblia ocasionalmente.
Lo que realmente importa es si vivimos con un temor reverente que nos lleva a hacer su voluntad. Veamos la historia del rico insensato en Lucas 12, 16, 21. Este hombre tenía todo lo que cualquier persona podría desear: riqueza, abundancia, seguridad material. Pero cometió un error fatal. Vivió sin temor de Dios, sin pensar en la eternidad. Se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre vivió para sí mismo, sin temor de Dios, y cuando menos lo esperaba, tuvo que enfrentar la eternidad. Aquí hay una lección crucial. El temor de Dios nos mantiene conscientes de que nuestra vida es temporal, de que un día estaremos delante de Él y solo habrá dos caminos: vida eterna o condenación eterna. Miremos otro ejemplo. En Apocalipsis 20, 11, 12, Juan describe el gran trono blanco, donde los muertos serán juzgados según sus obras. Allí no habrá excusas, no habrá segundas oportunidades, solo la verdad de lo que cada uno hizo con su vida. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de estar preparados para ese día? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que, cuando estemos delante de Dios, escuchemos las palabras «bien, buen siervo y fiel», en lugar de «nunca os conocí»? La respuesta es simple: viviendo con temor de Dios. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, después de probar todo lo que el mundo ofrece, llegó a esta conclusión en Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay nada más importante que esto. La razón por la que fuimos creados, el propósito de nuestra existencia, la clave de nuestra vida entera, es temer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Pero lamentablemente muchas personas no toman esto en serio. Viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si nunca fueran a morir, como si el juicio final fuera un mito lejano. Jesús habló sobre esto en Mateo 24, 37, 39, comparando los tiempos del fin con los días de Noé. Mientras Noé construía el arca y advertía del juicio que venía, la gente seguía viviendo con normalidad, sin temor de Dios, hasta que el diluvio los sorprendió y fue demasiado tarde. ¿Te das cuenta? Así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Muchos estarán desprevenidos, sumergidos en sus propias vidas, ignorando las advertencias, y cuando menos lo esperen, el juicio de Dios vendrá. Por eso, el temor de Dios es tan vital. Nos mantiene despiertos, nos mantiene alertas, nos mantiene preparados. Si hoy fuera el día en que tuvieras que presentarte ante Dios, ¿estarías listo? ¿Podrías decir con seguridad que has vivido para Él, que has honrado su nombre, que has caminado en su temor? ¿O hay áreas en tu vida donde has estado jugando con el pecado, postergando decisiones importantes, confiando en que tendrás más tiempo? Hoy, Dios te está llamando a despertar, a poner tu vida en orden, a vivir con un temor santo que te mantenga firme hasta el final. No te pierdas el siguiente y último bloque, porque hablaremos sobre cómo aplicar todo lo que hemos aprendido y cuál es la clave final para desbloquear una bendición en tu vida. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Eres parte de un grupo muy especial, de los pocos que tienen el compromiso y la disposición de buscar la verdad de Dios hasta el final. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Esto demuestra que hay algo en tu espíritu que anhela más de Dios, que desea vivir conforme a su voluntad. Ahora quiero que hagas algo importante. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: Señor,
enséñame a caminar en tu temor. Esta será una declaración pública de tu compromiso, una señal de que recibiste esta enseñanza y que quieres vivir conforme a ella. Quiero leer los nombres de aquellos que están listos para caminar en el temor de Dios y asegurar su destino eterno. Hemos hablado de algo poderoso hoy. El temor de Dios no es miedo, sino un fuego santo que nos protege, nos prospera, nos da autoridad, nos guía en cada decisión y nos prepara para la eternidad. Pero hay algo más. La verdadera prueba de lo que has aprendido no está en haber escuchado este mensaje, sino en cómo lo aplicarás a partir de ahora. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Dios ha puesto ante ti una oportunidad: vivir con temor de Dios o seguir confiando en tu propia sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál serás tú? ¿Serás sabio y temerás a Dios? ¿O serás insensato y rechazarás su consejo? Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes solo para ti. Compártelo con alguien más. Hay personas que necesitan escuchar esto. Personas que están viviendo sin temor de Dios y que están al borde de la destrucción sin siquiera saberlo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para despertar sus corazones. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. No lo pospongas. Suscribirte no es solo una acción más en Internet, es un paso de fe, una decisión que demuestra que quieres seguir creciendo espiritualmente. Quiero que entiendas algo muy importante. Muchos dicen que aman a Dios, pero ignoran su palabra. Muchos dicen que quieren seguir a Cristo, pero no obedecen su voz. El temor de Dios se demuestra con acciones, así que hoy te desafío a demostrarlo. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a caminar en tu temor. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Comparte este mensaje y suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalecerán tu fe. Y antes de irte, quiero que hagas algo más. No apagues este video inmediatamente. Cuando termine, quédate en silencio por unos minutos. Deja que la música de fondo llene tu corazón y aprovecha ese momento para hablar con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Pídele que te enseñe a caminar en su temor y permite que su Espíritu Santo selle esta palabra en ti. Gracias por haber llegado hasta el final. Que el Señor te bendiga, que su temor te guarde y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.